Buenas noches, queridos hermanos. Vamos a desarrollar el tema propuesto para el día de hoy. Tiene por título La fe es el fundamento de lo que se espera. Pero antes de ir al tema, como es habitual, vamos a empezar con una oración. Todo lo vamos a poner en manos del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, bendito y alabado seas. Te damos gracias porque nos permite reunirnos en tu presencia. Te pedimos que todas las cosas que pensemos, digamos y hagamos durante toda nuestra vida en el día de hoy, todo parta de ti como su fuente y todo llega a ti como su fin. Y lo hacemos con la oración perfecta, la oración de los hijos de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, queridos hermanos, nosotros estamos encontrándonos este jueves, como todos los jueves de reflexiones católicas, pero lo que ustedes están viendo es un video que hemos grabado antes para poderlo compartir, porque creo que se los anuncié el jueves pasado. Cuando ustedes estén viendo este video, yo ya estaré en pleno retiro del clero, que es un retiro que estoy empezando el lunes en la tarde. Aún estoy yo en la parroquia, pero ya en algunas horas estaré ya camino a la casa de retiro. Y entonces esto lo hacemos para poder tocar este tema que de alguna manera nos propone en continuidad con lo que hemos venido conversando los días precedentes. Y nos prepara además, nos ayuda, nos sirve de preparación para esta solemnidad que celebraremos el próximo lunes 15 de agosto, la solemnidad de la Asunción de nuestra Madre Santísima. Y durante todos estos días, en esta semana 19ª del tiempo ordinario, y ya incluso antes, la Iglesia nos va preparando para este momento. Y si es que ustedes tienen en mente las lecturas de la Santa Misa del día domingo de 19º y del domingo 18º y la celebración de la transfiguración del Señor el pasado 6 de agosto, ustedes se darán cuenta que ya estamos encaminados en una mirada, diríamos, escatológica hacia el bien eterno, hacia los bienes eternos en contraste a los bienes temporales. Pero también se nos va a presentar, como se veía en el domingo 19º, la humildad. Desde lo pequeño, desde ese pequeño rebaño a los que el Señor se dirige, y lo contemplaremos en estos días en el testimonio de los santos, porque en estos días, antes del 15 de agosto, vamos a celebrar a varios santos. Hoy lunes hemos celebrado la memoria de Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de Predicadores de los Padres Dominicos, se le conoce
Más comúnmente, el nombre oficial es Orden de Predicadores. Celebraremos a Santa Edith Stein, Santa Benedicta de la Cruz, mártir, contemporánea. Celebraremos a San Maximiliano María Kolbe, pero también a Santa Clara de Asís. Y todos los santos, porque sin la humildad no es posible ser santo, nos muestran lo que nuestra Madre Santísima es de una excelencia que nos sirve para todos nosotros en nuestra vida presente como peregrinos a la casa del Padre. Y por esas razones es que hemos propuesto el tema de la fe es el fundamento de lo que se espera. Dicho de otra manera, podríamos parafrasear esa afirmación que está tomada de la carta a los Hebreos, capítulo 11. Ha sido la segunda lectura de este domingo 19, y entre los versículos 1 y 2 nos dice la carta a los Hebreos de este capítulo 11. Nos dice: la fe es fundamento de lo que se espera y garantía de lo que no se ve. Por ella son recordados los antiguos. Y luego se nos va dando el ejemplo, el testimonio de la figura de Abraham, nuestro padre en la fe. Y entonces lo primero que quisiera es que la fe, fundamento de lo que se espera, de lo que nos está diciendo podríamos parafrasearlo diciendo, la fe es fundamento de la esperanza, porque lo que esperamos las personas de fe son bienes eternos. Esa es la verdadera esperanza. Pero como peregrinos en la vida presente, tenemos muchas, por supuesto, necesidades temporales, materiales, que de alguna manera van haciendo un camino con pequeñas esperanzas, pero si no están ordenados a la gran esperanza, que es la vuelta a la casa del Padre, la vida bienaventurada, la patria celestial, entonces esas pequeñas esperanzas, esas esperanzas, diríamos, de camino, nos pueden confundir o incluso nos pueden descaminar. Y entonces por eso esta relación fe y esperanza es tan importante. El Papa emérito Benedicto XVI tiene una encíclica que se llama Spes Salvi, salvados por la esperanza, es una cita de la carta a los Romanos. Y es que nosotros hemos sido salvados en la esperanza, y el apóstol San Pedro también en sus cartas nos dice que tenemos que dar razón de nuestra esperanza. Y entonces lo que se nos propone en esta cita que les traigo a la memoria, que hemos contemplado en esta segunda lectura de este domingo 19 correspondiente al capítulo 11 de la carta a los Hebreos, podríamos resumir sintéticamente diciendo, la relación entre la fe y la esperanza. Y la relación entre la fe y la esperanza se le llama fundamento. Diríamos fundamento, cimiento. Algunas traducciones dicen seguridad, la fe es la seguridad de lo que se espera. Pero en todos casos, más allá de los términos de la traducción, lo que está señalándose en primer lugar es la relación entre estas dos virtudes teologales, la fe y la esperanza. Sabemos nosotros que estas dos virtudes teologales además están íntimamente relacionadas a la caridad, que en realidad podríamos incluso señalar que estas tres virtudes teologales en realidad son tres dimensiones de una sola virtud, que es la virtud que nos permite relacionar lo temporal
con lo sobrenatural, con lo divino, con lo eterno. Y nosotros, para poder relacionarnos con Dios e iniciar ese éxodo con Jesucristo a la casa del Padre, el Señor nos concede el Espíritu Santo desde nuestro bautismo estas virtudes teologales. Y entonces, lo primero están íntimamente relacionadas, muy vinculadas. Y ahora vamos a referirnos, siguiendo la enseñanza del Papa Emérito y de lo que se nos enseña el magisterio de la Iglesia y la Sagrada Escritura, lo que nosotros podemos entender, porque así ha sido revelado, acerca más específicamente de estas dos virtudes, la fe y la esperanza. Y para eso es necesario, en primer lugar, darnos cuenta que nosotros, los bautizados, hemos recibido una nueva vida. La vida nueva, la vida de hijos de Dios, que es una vida que empieza en el tiempo, empieza con el sacramento del bautismo, pero es una vida que está llamada a ser vida eterna. Y entonces la relación entre nuestra vida natural, que recibimos de Dios a través de nuestros padres, y la vida sobrenatural que recibimos de nuestro Señor Jesucristo a través de su iglesia en sus sacramentos, empezando por el sacramento del bautismo, es fundamental en nuestra vida cristiana, en la vida nueva de hijos de Dios. Pero vivimos nosotros en una época de la historia donde las criaturas humanas autosuficientes han perdido muchas veces la sensibilidad para reconocer lo sobrenatural, o la han disminuido seriamente, y estamos nosotros atravesados por una serie de confusiones que, entre otras cosas, no tenemos claridad según lo que se nos revela, sino que hemos hecho, entre comillas, adecuaciones individuales, parciales, diríamos, influidas por las teologías contemporáneas, plurales, y muchas veces también por las ideologías de nuestro tiempo, y que nos pueden y de hecho generan mucha confusión. Y entonces veíamos por esa razón que con ocasión de la celebración de esta solemnidad de la Asunción de nuestra Santísima Madre, dogma de la Iglesia, que fue promulgado por el Papa San Pío XII, no es aún, es venerable, vamos a ir sobre ese tema. Y lo que quisiéramos comentar en primer lugar es que esa relación entre la fe y la esperanza, que en el título del tema de hoy hemos puesto el fundamento, la fe es el fundamento, que en otras traducciones se le llama la seguridad, en otros se le llama certeza, es un término muy importante y que en su original griego tiene el título usa el término de hipóstasis. Y entonces la palabra hipóstasis del original griego hace referencia a la sustancia, es decir, no algo subjetivo, no a una certeza particular, no a una convicción personal, sino en primer lugar algo sustancial, es decir, realmente presente, no un accidente, no algo que nosotros podamos, diríamos, interpretar según nuestra
limitadas capacidades humanas de la pura razón, sino que es algo dado. La fe y la esperanza, las virtudes teologales son don divino, son don sobrenatural. Y lo que se nos dice específicamente en este pasaje que estamos haciendo referencia del capítulo 11, versículo 1 de la carta a los Hebreos, es que el término del original griego es el referido a sustancia. Y la palabra sustancia se contrapone a lo que es accidental. Y lo accidental se refiere a lo que no tiene un ser en sí mismo, sino necesita, se dice metafísicamente, inherirse en una sustancia. Les voy a poner un ejemplo para que nosotros podamos, diríamos, aproximarnos a esta noción metafísica un tanto no tan familiar tal vez para algunos de ustedes. Entonces nosotros, por ejemplo, las personas humanas que tenemos una naturaleza humana herida por el pecado y que hemos recibido en Cristo por los sacramentos de Jesucristo en su iglesia, hemos recibido nosotros una vida nueva. Y esa vida nueva nos da estas virtudes teologales, la fe y la esperanza, pero estas virtudes teologales, diríamos, son sustanciales. Es decir, no son accidentales. Y lo accidental, les pongo el ejemplo, es, por ejemplo, en nuestra peregrinación terrena, nosotros los seres humanos venimos a la vida natural como cigotos. Nos vamos formando y desarrollando en la vida intrauterina hasta la fecha del parto de nuestras madres, que es nuestra fecha de nacimiento. Vamos cambiando, pero esos cambios se dan sobre una sustancia que es la persona humana, que se va desplegando, pero es la misma persona humana. Sin embargo, nuestro aspecto, nuestra figura, van cambiando. Van cambiando conforme pasan los meses, los años, y entonces es común, si ustedes pueden ver en sus álbumes familiares, fotos de ustedes mismos o de algunos miembros de la familia, que cuando ven sus fotos de recién nacidos o de niños de pocos meses o días de nacido, y ahora los ven adultos o jóvenes o niños, es la misma persona y ha ido cambiando de aspecto. Esos cambios son cambios accidentales. Se dice que los colores, por ejemplo, no existen en sí mismos. No hay el color rojo así puro. Lo que hay es cosas rojas, lo que hay es cosas amarillas, lo que hay es cosas de distintos colores, pero los colores están inheridos en una sustancia. Los colores son accidentes. Y entonces no quiero referirme tanto a lo que son accidentes, sino más les hago el ejemplo para que por contraste nos acerquemos a esta noción de esta palabra que no es de repente tan conocida, pero que hace alusión a sustancia cuando relaciona la fe y la esperanza. Y claro, la fe y la esperanza, las virtudes teologales, podríamos decir, son sustancia. Porque la vida nueva que hemos recibido es sustancial. No es una idea, no es una ideología, ni siquiera es un algo. Es un hombre nuevo, nos dice la Sagrada Escritura, el Nuevo Testamento. El apóstol San Pablo, en la carta a los Colosenses, lo veíamos el domingo 18º, en la segunda lectura, nos dice que nosotros tenemos que morir al hombre viejo y hacer que el hombre nuevo crezca. Y el mismo apóstol nos dice
que el Señor Jesús es el nuevo Adán, la figura que nosotros vemos transfigurada, pero que es verdadero Dios y verdadero hombre, y en esa naturaleza humana recibida de nuestra Madre Santísima, el Verbo eterno encarnado esconde la persona divina. Y también en nosotros los que hemos recibido el sacramento del bautismo hemos recibido vida sobrenatural, que nos hace partícipes por adopción de la filiación divina del Hijo único y nos incorpora a la familia nueva de los hijos de Dios. Y es sustancial. Y esa vida la tenemos en nosotros. Y como veíamos el jueves pasado, esa vida se tiene que cuidar, se tiene que curar en el sacramento de la reconciliación, de la confesión. Esa vida se tiene que alimentar por antonomasia en el sacramento de la Eucaristía, en la oración, en la Santa Misa, en la escucha de la palabra, y esa vida tiene que crecer. Y esa vida para crecer tiene, diríamos, estas tres virtudes infusas dadas por Dios que nos ayudan a estar en medio del mundo sin ser del mundo y ser peregrinos hacia la patria celestial. Y entonces este término, sustancia, nos hace ver que esta vida eterna empezó en nosotros y en todas las personas que han recibido el sacramento del bautismo por mérito de la Pascua de nuestro Señor Jesucristo desde el bautismo. Eso significa que en nosotros hay eternidad. Simultáneamente estamos en el tiempo, pero cuando nosotros, en medio de esta peregrinación, no tomamos conciencia de esa realidad que es la vida nueva de los hijos de Dios, y solamente nos concentramos en las cosas pasajeras, en las cosas temporales, en las necesidades inmediatas, que no son irreales sino son reales, pero que no son las únicas, porque nosotros además tenemos esa vida nueva que también necesita ser cuidada, necesita alimentarse, necesita crecer. Y entonces lo que ocurre en la experiencia mayoritaria de nosotros los bautizados es que descuidamos esa vida sobrenatural. Cuando los padres traen a sus hijos a recibir el sacramento del bautismo, en el ritual del sacramento del bautismo, el celebrante le pregunta a los padres, ¿qué le piden? Se le pide qué nombre le han puesto a su hijo, qué nombre tiene, y luego les pregunta, ¿qué le piden a la iglesia para, y da los nombres del hijo, del niño, de la niña que se va a bautizar o del adulto, que en este caso no se le pregunta a los padres, sino directamente al catecúmeno, el que se va a recibir el sacramento. Y entonces los padres se les enseña la catequesis de bautismo. A veces esas catequesis son un tanto descuidadas. Se les dice a los padres en estas catequesis que la respuesta es, piden la fe y luego el sacerdote les pregunta, ¿y qué reciben con la fe? Y entonces esos padres responden la vida eterna. Es decir, la vida eterna está en relación con la fe. Es decir, es una vida nueva. Que la fe y la esperanza y la caridad se convierten en sustancia, en necesidad de comprender que es algo objetivo, algo personalísimo que el Señor nos concede y que es la semilla, la palabra que Él siembra, Él mismo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que habitan en nosotros, que si nosotros no lo impedimos, nosotros hasta cierto punto ya tenemos
la eternidad tenemos el cielo y la tierra. El cielo en nosotros mismos, la vida eterna. Como dirá el Señor en el Evangelio según San Juan, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y a tu enviado Jesucristo. Y justamente el Señor viene en su Pascua para liberarnos de la esclavitud del pecado, hacernos capaces de ser partícipes de esa vida nueva, de la familia, de los hijos de Dios, y a través de él recibimos ese don que nos ofrece el Padre de Jesucristo ascendido a los cielos, que envía su Espíritu para que la iglesia, su iglesia, la iglesia de Jesucristo en su nombre, pueda comunicarnos ese don que el Padre hace del Hijo y del Espíritu Santo para irnos incorporando como miembros de su familia y ser hijos suyos y herederos. Y entonces, herederos y coherederos con Jesucristo. Y entonces, esta verdad es muy profunda y esta verdad necesitamos una y otra vez escucharla, contemplarla, recordarla y, por supuesto, volverla a traer a la memoria y meditarla. Y entonces, ese punto es muy importante. ¿Y por qué ese punto es importante y recordarlo? El Papa Emérito Benedicto, en la encíclica que ya mencioné, lo señala con mucha claridad. Porque nosotros estamos expuestos, les decía, a una serie de ideologías y a teologías que tienen comprensiones diversas. Ya sabemos lo que dice el mundo: para el mundo no hay Dios, para el mundo no hay eternidad, para el mundo lo único importante es lo temporal y lo pasajero. El éxito es el comprar la mayor cantidad de bienes y servicios con el dinero y de esa manera supuestamente alcanzar la felicidad, pero lo que se puede comprar a lo máximo con esos medios es una felicidad fugaz, temporal. Pero el ser humano tiene deseo de infinito, deseo de felicidad eterna. Y entonces la fe y la esperanza nos ayudan para que nosotros podamos descubrir esa verdad. Y esa verdad ya está presente. Es decir, nosotros no vivimos en un futuro incierto en relación al destino final, a la finalidad de nuestra existencia. Puede ser que en las cosas temporales muchas cosas nos parecen inciertas, hay las incertidumbres del mundo, sin Dios, en los distintos planos económicos hemos vivido en estos 2 últimos años con más agudeza, sin que signifique que haya desaparecido, las inseguridades, incertidumbres sanitarias, el tema y el peligro y la amenaza de la guerra, de la violencia, del odio, de las crisis económicas, de la división, y todas esas cosas pasajeras que pueden, diríamos, nublar nuestra comprensión de lo inmediato. Sin embargo, nosotros tenemos una claridad muchísimo mayor porque se nos ha revelado por Dios mismo que nosotros en Jesucristo estamos siendo conducidos en ese éxodo al que Él nos lleva a la casa del Padre. Sin embargo, eso nosotros, teniéndolo ya como prenda, como viático, no es algo que comprendamos totalmente. La idea de cielo, la idea de vida sobrenatural, con Dios en la eternidad, es algo que nosotros no tenemos revelado plenamente. Lo que nosotros tenemos que aprender a gustar en la vida presente, que eso que se nos anuncia que nuestra Madre Santísima ya alcanzó en plenitud, que es la participación sustancial de nuestra persona humana en cuerpo, alma y espíritu, de la bienaventuranza eterna, necesita que
nuestra naturaleza humana herida por el pecado sea renovada y transformada por esa vida nueva que, como dice San Pablo en la carta a los romanos, es vida en el espíritu, porque el primer Adán era terreno, dice San Pablo, el nuevo Adán es espíritu que da vida, y es Jesucristo que nos da esa vida, y esa vida en el espíritu la tenemos que empezar ahora. Esa vida en el espíritu la empezamos mientras que peregrinamos, pero nuestra naturaleza humana herida por el pecado, el hombre viejo, como menciona San Pablo, con sus apetitos, sus deseos, sus incoherencias, el desorden, consecuencia del pecado, atenta contra esa vida sobrenatural y muchas veces impide que crezca. Y muchas veces esa naturaleza humana herida por el pecado, esa inteligencia, esa voluntad herida por el pecado, son fácilmente seducibles por las ideologías, las teologías falsas, los engaños que de distinto modo es el príncipe de este mundo, como cizaña, siembra en medio del mundo, en sus instituciones, entre las personas y también en nosotros de múltiples maneras. Y en consecuencia nosotros tenemos que estar despiertos, vigilantes. Nos decía el apóstol San Lucas en el Evangelio del domingo 19, para mí el día de ayer, que nosotros tenemos que estar despiertos con las lámparas encendidas. Mateo dice con las alcusas de aceite, y esa luz, es estar despierto, es justamente lo que necesitamos y que a través de estos dones sobrenaturales, estas virtudes infusas, nosotros tenemos que realizar, pero para eso esas virtudes tienen que crecer. Pero pueden ser confundidas, adulteradas y manipuladas por las falsas esperanzas o por una fe que, como dice el apóstol Santiago en su carta, una fe muerta, como dice San Pablo, una fe vana, una fe solo centrada en lo pasajero, en lo inmediato, en lo temporal. Y la fe es el fundamento para la esperanza. Y si nosotros adulteramos la esperanza y solamente nos fijamos en las esperanzas pasajeras, inmediatas, en el camino, entonces perdemos sentido de a dónde vamos, de dónde venimos y quién somos, lo que nos ha sido revelado por Cristo Jesús. Y por eso, queridos hermanos, es tan importante una y otra vez volver sobre esta virtud y más con esta ocasión en la que vamos a celebrar la victoria plena que las criaturas humanas en la persona de nuestra Madre Santísima ya tenemos esa puerta abierta. El futuro no es algo desconocido escatológicamente para nosotros. Sabemos que vamos a tener que enfrentar pruebas, sabemos que en el camino tendremos que negarnos a nosotros mismos, que tendremos que tomar la cruz, que experimentaremos la prueba, la tribulación, pero sabemos también que estamos llamados a una victoria en la patria celestial. Es decir, no tenemos verdadera patria en este mundo. Lo que no significa tampoco que nos desentendemos de los problemas temporales que afectan a la humanidad entera, a nosotros mismos, a nuestros hermanos, y no hacemos una fuga, entre comillas, escatológica mientras que peregrinamos, ni que tampoco estas dos virtudes son meramente individualistas y cada uno va a buscar que salvarse, entre comillas, que ser fiel, porque sabemos que nosotros, imagen y semejanza de Dios, unidad perfecta de tres personas, pero un solo Dios, nosotros también somos una comunión de amor y en consecuencia el servicio de la caridad es justamente dar testimonio en lo que podamos con nuestra fe y nuestra esperanza para ayudar a que otras personas se acerquen a Jesucristo y puedan alcanzar la salvación
a través de su iglesia, y que reciban la vida nueva y crezcan en esa vida nueva, comunicada a través de los sacramentos, rechazando y evitando todo lo que atente contra esa vida. En una palabra, el pecado y la ignorancia. Y entonces el Papa, en esa encíclica que he mencionado y que he hecho referencia a algunos de sus pasajes, nos menciona la historia de Santa Josefina Bakhita, una santa africana que llevada como esclava a Italia y conoce al Señor. Y entonces lo descubre como su Señor, su verdadero patrón, pero un patrón no que la oprime, no que se abusa y que busca simplemente como cosa utilizarla para sus objetivos y fines específicos, particulares, egoístas, sino el Señor que se ha entregado por ella y por la humanidad entera, para que tengamos vida y vida en abundancia, y que la ama y que la hace partícipe de esos dones. Y entonces ella, conmovida, convertida, pide los sacramentos de Jesucristo en su iglesia, se hace religiosa y empieza con ese ardor y celo a tratar de que otras personas también conozcan lo que ella ha descubierto, lo que a ella se le ha revelado. Pero nosotros vivimos en una época donde muchas veces podemos creer equivocadamente, como muchas personas y el mundo así lo promueve, que lo que necesitamos simplemente son bienes pasajeros, lo inmediato, las cosas de este mundo. Y entonces todo lo que viene de lo alto, el cielo, la vida nueva, nos parece algo, entre comillas, lejano, extraño, porque en realidad no comprendemos que nosotros mismos somos extraños en este mundo. Y eso lo veíamos en el Evangelio según San Mateo del capítulo 17 de la Eucaristía que he celebrado hoy lunes de la 19ª semana. Cómo nosotros no acogemos al Señor que viene a salvarnos, sino que incluso le ponemos impuestos, obstáculos, trabas, porque lo que nos fijamos es lo pasajero y lo temporal. Y entonces nosotros necesitamos ser renovados. Necesitamos ser renovados y vivir en esa esperanza, con una fe viva, con una esperanza firme. Y eso el Señor nos los concede en sus sacramentos y por antonomasia en la Eucaristía. Pero cuando la gente cree que la Eucaristía es un trabajo humano, que a la Eucaristía yo voy y me tengo que cansar en la Eucaristía, y que la Eucaristía me agota, y que la Eucaristía no es vida, no es Cristo vivo, entonces, claro, aún no estoy preparado para lo eterno, porque estoy pensando que la misa acabe lo más pronto posible. Para el caso de los clérigos, algunos dicen cuanto menos misa mejor. Y entonces dicen que se cansan de celebrar muchas misas, pero terminan la misa y lo primero que quieren hacer es ir a pasearse, a conversar con otras personas. Claro, sin darse cuenta de la mundanización que nos daña, nos deforma, porque justamente tenemos una fe muchas veces solamente intelectual o voluntarista, con esos dos herejías siempre amenazando a la vida nueva de hijos de Dios que hemos mencionado en otras ocasiones, el gnosticismo, el pelagianismo, que es el voluntarismo, y entonces no vamos a ser transformados por el Señor. O podemos creer que la celebración eucarística y los sacramentos, más que un encuentro con el Señor, creemos que tienen que ser un espectáculo, que tienen que entretener a la gente. Y entonces estamos buscando cosas llamativas, que entre comillas mantengan la atención, porque queremos que la atención se centre en nosotros, en las cosas,
y no en Jesucristo que viene manso y humilde a nuestro encuentro para darnos vida y vida en abundancia. Y por eso es que es tan importante la oración, por eso es tan importante comprender que la Eucaristía es la oración más perfecta, porque como nos decía el Evangelio del pasaje de la transfiguración, el mismo Padre nos lo dice, que tenemos que escuchar al Señor, entonces tenemos que hacer el silencio, que no solamente es dejar de pronunciar palabras, sino ese recogimiento para ir sabiendo que necesitamos de esas palabras que, como dice el apóstol San Pedro en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, son palabras de vida eterna. Y no hay nadie que nos pueda dar esas palabras de vida eterna. Solo Dios, solo Jesucristo, solo el Señor. Y el Señor quiere que nosotros, experimentando vivencialmente y dando testimonio en nuestra vida de la acción eficaz de esas palabras, que dice el Papa Emérito Benedicto, son palabras performativas, es decir, no solo informativas, no solo es conocimiento, sino que nos transforman, nos renuevan, hacen que esa vida nueva escondida en nosotros pueda crecer. Y entonces el hombre viejo, nuestras codicias, nuestros afanes por lo pasajero, pueden ser doblegados. Pero si no, es el hombre viejo quien domina, es el imperio de nuestra naturaleza humana herida por el pecado la que domina y va a querer acomodar incluso lo revelado en el Evangelio a nuestras propias comprensiones humanas y no a la escucha atenta. Y que para mí enriquecedor decirle estas cosas en este día en que celebramos a Santo Domingo de Guzmán, que fue el fundador de la Orden de Predicadores, en la que han habido santos muy insignes y conocidos que han ayudado mucho a la iglesia peregrina. Pero más que mencionar a esas figuras, diríamos, eminentes como por su teología profunda, como Santo Tomás de Aquino, quisiera recordar que nosotros tenemos dos compatriotas nuestros, San Martín de Porres y Santa Rosa de Lima, que pertenecieron. Santa Rosa fue laica, terciaria, dominica, pero San Martín de Porres fue religioso. Y también San Juan Macías, que se santificó en nuestro país. Que nosotros estamos llamados a tener esa vida y esa vida en abundancia. Queridos hermanos, quisiera yo ya despedirme. Me están además llamando por algunos apremios inmediatos y dejar este espacio para que ustedes de repente puedan compartir, puedan anotar algunas inquietudes y preguntas que les ofrezco. Si es que hay algunas, retomaremos el siguiente jueves, en los que Dios mediante nos encontraremos presencialmente. Vamos a terminar con una oración de mi parte, porque ya no voy a poder estar en lo que venga a continuación este día jueves. Y nos vamos a dirigir a nuestra Madre, para que ella nos ayude, Nuestra Señora de la Esperanza. María, Nuestra Señora, asunta a los cielos, que como Madre sigue acompañando a la Iglesia peregrina, a cada criatura humana que desea la vida verdadera, la vida que en nuestro corazón, en lo más profundo, es lo que ansía, como nos dice San Agustín. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mucho ánimo, queridos hermanos, que Dios los bendiga. Hasta la próxima.